Ok, vamos a hablar esta noche de los 10 leprosos, ¿verdad? Es una historia de un hombre y una historia que quizás nos pasa a muchos. Nos pasa mucho porque eh, a mí me pasó, no es que tenía lepra, obviamente, ¿no? No tenía eso, pero sí me pasó algo cuando niño. Yo recuerdo cuando era un muchacho joven, pues, tenía varios amigos. Yo tenía apenas 11, 12 antes de entrar a la iglesia. Tenía 11 y 12 años y tenía un amigo en el mismo piso donde yo vivía. Este amigo era muy influyente en varios, era como una especie de líder. Él tenía 12 también, pero era como un líder y siempre estábamos en su casa y pasábamos mucho tiempo. Y me invitaba a veces a hacer cosas que no debíamos. Y yo siempre como estaba, wow, o sea, voy a estar con él, nos gustaba un grupo estar con él, y él siempre colocaba normas para estar con el grupo y salíamos y entrábamos. Y yo recuerdo que era un joven muy débil de carácter, me dejaba llevar, me influenciaba mucho mis amigos. Y hoy en día doy muchas gracias porque voy a hacerle la historia un poco corta. Este muchacho, bueno, crecimos, yo gracias a Dios conocí de Dios, gracias a él pude recibir el Evangelio. Él se fue de allí y un día estaba en el metro allá en Venezuela, estaba en el metro y conseguí a su hermano. Y me dijo, y le pregunté por él, y me dijo, oye, digo, mira, ¿cómo está William? ¿Cómo está tu hermano? Hace muchos años que no lo veo. Me dice, oye, Elvi, él lamentablemente está en la cárcel. Él lamentablemente era un grupo, era un líder de varios hombres y eran los peores en carreteras, robaban camiones y gandolas. Y yo dije en ese momento, wow, yo doy gracias a Dios porque él pude conocerle a temprana edad. Yo pienso que si no hubiese seguido, no hubiese conocido a Dios, me hubiese dejado influir por él y quizás mi vida no hubiese llegado mucho, a muy lejos. Luego a los años, luego lo volví a oír de él y ya había muerto. Salió de la cárcel y volvió a hacer lo mismo y había muerto. Y así con muchos amigos. Unos están divorciados, otros eh, no tienen una vida digna. Y entonces yo doy gracias a Dios porque le conocí. Quizás muchos de nosotros tenemos historias y damos a gracias a Dios porque oímos la voz de Él, le suplicamos y oímos su voz y Él nos llamó. Y yo ahora, hoy en día, después de tantos años, doy muchas gracias a Dios que conocía a Dios en mi niñez. Doy muchas gracias a Dios que me mantuvo en la iglesia. Doy muchas gracias a Dios porque conocí a mi esposa y es mi ayuda idónea. Y siempre estoy dando gracias y siempre veo qué sería de mí si no hubiese dado gracias, qué hubiese hecho de mí si no hubiese conocido a Dios. Entonces, esta historia es igual. Esta historia es un hombre que dio su forma de ser o vio lo mal que estaba, perdón, y se regresó a darle gracias a Dios. Porque vamos a ver la historia, vamos a continuación, vamos a ver la historia de los 10 leprosos. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 18. Tomen su Biblia y vamos a leerla. Dice allí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias
y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a ver aquí esta noche qué era la lepra, porque este hombre estaba dando gracias y glorificaba a Dios cuando fue sanado. Porque este hombre estaba tan agradecido de haber sanado esa lepra. ¿Qué era la lepra? Se decía que era un castigo de Dios por el pecado. Eso es lo que se decía en ese tiempo. Eran rechazados, tenían una campana donde sonaba al estar cerca de alguien. Gritaban de muy lejos, soy leproso, soy leproso. Vivían fuera de la ciudad, llevaban la cabeza descubierta, ya habían perdido parte de su cuerpo, perdían a sus esposas, perdían sus trabajos y sus negocios. Esto era la causa de la lepra. Estos hombres eran avergonzados. Estos hombres tenían, en Levítico podemos ver lo que hacían los sacerdotes con las personas que tenían lepra. Apenas tenían una llaga, ya tenían que empezar a rasgar su vestido y lo sacaban de la ciudad. Ya no podía tener contacto con nadie. Esa persona iba a estar solo allí. Las consecuencias de la lepra, ¿qué era? Era una desgracia para la familia. Él tenía que separarse de su familia. Tenía que irse a pesar de que quizá tenía una relación buena con su esposa, sus hijos, era un buen esposo, quizás, pero tenía que irse de su casa. Eran despreciados por el pueblo. La gente los miraba quizás de lejos. Eran humillados, maltratados, eran deprimidos. Eran momentos difíciles para ellos. Estaban enfermos de cuerpo y mente, no solamente con cada parte que se quitaban o que iban cayendo al piso o sus llagas grandes, sino que mentalmente se volvían quizás locos. Vivían solos, estaban apartados, tenían vergüenza y muchas veces querían suicidarse. Porque esto era parte de la enfermedad, era la humillación más grande. Era maltratado porque decían, ese pecador, ya, o sea, perdía todo, familia, amigos, negocios. Porque estos hombres, estos 10 hombres, reconocieron a Jesús. ¿Por qué cree usted que reconocieron a Jesús? Quizás porque ya habían oído a Jesús, ya habían oído de sus milagros y seguramente estaban planificando entre ellos. Wow, si llega Jesús por aquí, ya saben, estamos pendientes, vamos a estar pendientes de si viene Jesús. También tenían fe porque ya habían oído de él, tenían fe en Jesús. Eso era importante, tener fe. Ellos sabían que iban a morir en cualquier momento. Ellos sabían que ya no, o sea, el sacerdote le decía, bueno, si ustedes son curados, tienen que regresar y yo verlo, pero eso no iba a pasar. Eso era lo último que se podía dar. O sea, un leproso no se curaba. Un leproso no había una medicina para eso. Tenían que morir ya desahuciados. Ya su familia lo veían y ya no lo podían ver más, quizás de lejos. ¿Tenían alguna esperanza? Ninguna. No tenían nada de esperanza. Tenían el futuro de regresar a sus casas con su familia, amigos y recuperar su trabajo, llevar una vida normal. No, eran sacados del pueblo. Eran unos hombres que y no solamente hombres, mujeres también, lamentablemente tenían que dejar todo. ¿Cuál fue el milagro en ellos? Por su fe, creyeron a Jesús. Ellos iban a regresar a los sacerdotes. Cuando Jesús no, ni siquiera se le acercó, ni siquiera lo sanó allí, sino que le dijo, vayan. Y fueron sanos en el camino.
¿Qué milagro fue ese? ¿Qué bendición? Que vayan, seguramente unos iban con muleta, otros iban allí arrastrándose. Quizás que estaban pensando, y si soy salvo, voy a regresar a mi familia. Ya estaban pensando que quizás voy a otra vez a reiniciar mi negocio, porque tenían fe y también fueron obedientes, porque ellos no se quedaron allí parados. Señor, ¿qué pasó? No me has curado. Simplemente que ellos fueron la obediencia y no dudaron. Ellos fueron obedientes desde ese momento en adelante. Ese fue el milagro, su fe. Pero ¿qué pasó? Solo uno agradeció. Y este era samaritano. Recuerdan que los samaritanos y los judíos no tenían ningún vínculo. El pueblo preferido y apartado de Dios eran los judíos, el pueblo de Israel. Y los 9 quizá eran judíos y solamente un samaritano, un extranjero, como le dice Jesús, era el que regresó. El que se dio cuenta de la bendición, se dio cuenta de lo magnífico, se dio cuenta cómo él estaba y ahora dónde iba a estar. Él se dio cuenta de que si su vida hubiese seguido así, su pecado, su lepra hubiese muerto. Jesús quería que regresara para dar gracias. Por eso es que le conté la historia cuando yo era pequeño. Yo doy gracias de que no fui infectado con la lepra, lamentablemente con mi amigo, porque él tenía una lepra de pecado encima. Él tenía una lepra que si yo continuaba con él me iba a contagiar con él o con los otros. Pero fui a Dios y di las gracias. Y cada año que pasa celebro mi cumpleaños de cristiano. Los 28 de octubre de cada año siempre he hecho un pastel, simplemente para dar gracias de donde Dios me sacó, de dónde me ha sacado, de dónde me ha llevado con mi familia. Muchas veces vivimos en familias disfuncionales, pero Dios nos ha sacado de allí. Muchas veces hemos estado en borracheras, en drogas, pero Dios nos ha sacado de allí. ¿Y cuántas veces le agradecemos a Dios? ¿Dónde estaban los otros 9? Simplemente tuvieron fe, agradecieron y se fueron. Se fueron a su casa a celebrar, pero no recordaron el milagro en su vida. Quizás no les importó. Quizás eran arrogantes, eran judíos. Hermanos, ¿cuántas veces ahorita, también cuando estaba haciendo este estudio, analizándolo, también me acordé del hermano Pedro? Seguramente el hermano Pedro Sánchez estaba allí con varios y él fue levantado, fue sanado de allí. Fue un milagro que se levantó allí. Imagínense lo agradecido que va a estar Pedro de ahora en adelante, que estuvo así de morir. Y estuvimos orando cada noche por él. Ya los médicos no daban nada por él. Estaba desahuciado, estaba mal allí, igual que estos hombres. Nadie daba por ellos nada, pero solo uno está agradeciendo. Quiero ver a Pedro Sánchez nuevamente, quiero compartir, a ver cuán agradecido va a estar él de lo haberlo sacado de allí. Hay mucha gente ahorita que está siendo sana, que simplemente le da eso y bueno, pasan esa etapa, pero después se olvidan de Dios. En ese trance están pidiéndole a Dios y tienen fe como estos hombres. Ese momento quizás lo vamos a ver orando. Oye, quiero aprender más de Dios y quizás leyendo una palabra, no, si estaba haciendo algo malo, no lo voy a hacer más por estos días, haciendo algo diferente para agradar a Dios. ¿Para qué? Para ser sanados. Pero después seguramente se olvidan porque ya están sanos.
Ya no necesitan de Dios, ya van a disfrutar de la vida, ya, y lo último que van a agradecer es a Dios, de dónde lo sacó. Estoy seguro que muchos han pasado por esta situación. ¿Dónde estaría yo si no hubiese sido cristiano? ¿En qué lugar me encontraría si no hubiese sido cristiano? Muchas veces somos arrogantes. Estos hombres fueron arrogantes. ¿Hoy quién soy? ¿Soy uno de los 9? ¿Soy desagradecido? No agradezco porque Dios no me ha dado casa, quizás nuevo auto del año, porque no me da los caprichos que quiero. No somos agradecidos por eso, porque muchas veces en mi vida simplemente obtengo cosas, pero no agradezco en absoluto a Dios. Le he enseñado a mis niños a dar gracias por el alimento. Le he dado gracias a mis hijos, porque tienen que ser agradecidos, y eso se va enseñando a nuestros hijos, ser agradecidos. A Dios le encanta eso, hermano, que nosotros nos veamos donde estábamos. O solamente el amanecer, solamente abrir nuestros ojos y sentir que estoy bien. Hoy voy a dar un testimonio, algo que pasó con Maru. Estábamos haciendo ahorita en la tarde unos exámenes y la doctora vio, bueno, estaba bien algunas cosas, pero estaba diciendo que seguramente tenía el COVID. Y le hicieron el examen al momento, ahorita, hace 3 horas. Y Maru y yo estábamos diciendo, bueno, si tienes COVID, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y o si no tienes, pero estábamos ahí con dudas, claro, porque uno tenía los síntomas, tienes quizás lo que está pasando. Y estábamos ahí con nuestra fe que, bueno, no va a pasar. Cuando la doctora trae el resultado, dice, no tiene. Wow. Le dije, gracias a Dios. Estoy agradecido nuevamente de Dios. No sé qué tiene. Vamos a hacer otro análisis, pero por lo menos no tiene este COVID, no lo tiene. Hermanos, hay que dar gracias por cada momento de nuestras vidas. Hay que dar gracias porque estamos siendo sanos. Hay tiempo, como estuve hablando el domingo, este fue tiempo de tormentas para a estos 10 hombres. Tormentas duras. Y ahorita estamos pasando igual de esto. Pero debemos ser agradecidos con Dios. Seamos agradecidos, dele a Dios siempre gracias por todo. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que agradecer a Dios, hermanos, cada día, por el pan que comemos, por nuestro vestido, por nuestra casa, por todo. ¿Qué quiere Dios de ti? Que des gracias primero, la vida, por la vida que tenemos, por nuestra salvación, porque donde pudimos haber estado, donde pudimos haber estado ahorita, Él nos sacó de allí, nos rescató de ese lugar, por nuestra salud, por nuestra familia, por la iglesia, porque estamos en la iglesia verdadera, porque Dios nos rescató y nos trajo a lugares hermosos, compartir con hermanos y estar en un mismo pensar y un mismo sentir hacia Dios, por nuestro trabajo. Y si no lo tenemos, vamos a dar gracias igual, porque sabemos que Dios nos va a dar ese trabajo. Por nuestra casa, por nuestra comida, por nuestros amigos, por la economía, por el hoy, por el mañana. Esto fue lo que hizo este hombre. Se dio cuenta dónde estaba y que de ahora en adelante él podía hacer nuevamente su vida, y agradeció a Jesús. Por eso vino corriendo a él. ¿Qué es agradecer? Agradecer es cuando agradeces, es reconocer que tu existencia está llena de bendiciones, no importa lo que esté pasando. De bendiciones de Dios. Nos prepara para recibir más bendiciones. Eso es lo que hace el agradecer.
nos prepara para recibir más bendiciones. La gratitud es una inmensa fuerza poderosa para expandir nuestra felicidad. Cuando somos agradecidos, somos felices. Este hombre fue feliz porque le agradeció directamente a Jesús por lo que estaba sucediendo. Mejora nuestra salud. Dígame si no mejoró la salud de este hombre. Debemos cultivarlo. Debemos enseñarlos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que seamos agradecidos. A la iglesia. Por esto, todo este tiempo que podemos tener este medio que, gracias a Dios, hemos podido compartir, no personalmente, pero cada noche nos vemos. La mayor razón para agradecer a Dios es estar vivo y tener salud. Nos permite ver los obstáculos, los eventos como pequeños regalos y oportunidades para crecer. Esto es el agradecer, ser agradecido. Aunque tengamos problemas, aunque nuestra vida esté en tormentas, vamos a ser agradecidos. Y si morimos, más todavía, vas a los cielos. Tienes una corona esperándote allá. Gracias a Jesús que vino a morir por usted y por mí. Seamos agradecidos. Sé como el samaritano que regresó y tuvo la bendición de ser salvo. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe de este hombre salvó su vida, la fe de él. Porque Jesús seguramente estaba esperando. Seguro los apóstoles se fueron, bueno, Señor, ya ese no va a venir. Ese se fue igual que los otros. Y se fueron, seguramente Jesús estaba ahí, no, él va a venir, yo estoy seguro que él va a venir. Alguno de ellos tiene que venir. Y este hombre regresó y se postró delante de Jesús. ¿Cuántas veces nos postramos delante de Jesús para agradecer que estamos vivos? Yo agradezco a mi familia. Yo estoy agradecido, muy agradecido de Dios y siempre doy gracias a Dios por mi esposa. Es una mujer, una ayuda idónea. Es una mujer que ama a Dios. Tiene sus imperfecciones, no es perfecta, obviamente, pero para mí es mi mujer perfecta. La amo y estoy agradecido de Dios porque pude conseguirla. Él me la dio, por eso la cuido. Estoy agradecido por mis hijos. Están sanos, son inteligentes. Estoy agradecido por mi hermano, a pesar de su problema. Es mi hermano. Estoy agradecido con la iglesia, que me ha abierto sus puertas para ser parte de ellos, con ustedes. Estoy agradecido de la vida, de las bendiciones que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque sé dónde pude haber estado y Dios me sacó de allí. También conocí a una familia y crecí con ellos. Lamentablemente mi familia fue mi mamá y mi papá. Ellos no fueron buenos, no eran cristianos, tuvieron muchos errores y no aprendía lo que era una familia con ellos. Me dieron principios, pero lo que era una familia, un matrimonio, de estar bajo una familia fue difícil. Conocí una familia y pude ver lo maravilloso de una familia, de que un hombre ame a una mujer, la mujer ame a un hombre y un hombre ame a sus hijos. Eso también doy gracias por esa familia que conocí, gracias a ellos aprendí muchas cosas. Fue el momento preciso para yo recibir a Cristo. No fue después, un año antes, fue ese momento y ese momento fue el mejor. ¿Cuánto estamos agradecidos ese día que bajamos a las aguas, que pudimos cambiar nuestra vida, que pudo cambiar su vida y que ahora está caminando con Dios de la mano con Él? Es importante que nosotros agradezcamos a Dios
por habernos salvado. Es importante, Jesús quiere cada día que vayamos a Él, que nos postremos, que leamos la palabra, que tengamos esa intimidad con Dios. Un hombre agradecido es un hombre triunfante. No hay más nada mejor en la vida que el agradecer, el ser agradecido. Bueno, esto era el estudio de esta noche. Espero que le haya gustado. Dios le bendiga grandemente y que podamos caminar de la mano de Jesús. Podamos regresar cada día a Él y ver dónde pudimos haber estado y dónde estamos ahorita. Para que Jesús nos diga, levántate, Elvis, levántate, Henry, levántate, José, levántate, iglesia, porque su fe le ha salvado. Dios le bendiga.